no debes preocuparte por desarrollar un estilo o copiar un estilo. Puedes tener referencias, modelos teóricos, modeladores que pueden servir para el análisis de cómo se lleva a cabo una entrevista. Sin embargo, pues el estilo va a ser el que tú decidas, el que tú tengas, que lo vas a ir desarrollando con el tiempo. Debemos recordar algo muy importante. Generalmente los alumnos preguntan y asocian lo que es una entrevista psicológica con un interrogatorio policial. Una entrevista no es un interrogatorio. Cuando decimos un interrogatorio, generalmente asociamos esas imágenes que vemos en algunas películas, donde un detective utiliza algunas técnicas de presión para obtener información, tortura, y aparece una persona allí toda ruda tratando de sacar la información a otra persona. Eso acá en la parte psicológica eso no se hace. No se hace porque, bueno, eso tiene unas implicaciones psicológicas y generalmente lo que hacemos en la entrevista es generar rapport, generar empatía con la persona. Ojo, generar rapport con la persona no significa es caer en el terreno de la amistad y de ser amigos con ellos, no. Muy profesional, pero demostrarle al individuo que usted tiene confianza en lo que le está diciendo, que usted cree en el discurso que él está diciendo, darle entender que le estás prestando atención. Eso es generar rapport, no es hacerse amigo o caer en el juego de la seducción que muchos utilizan para generar pues un encanto o generar una mejor valoración o apreciación de parte del entrevistador. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso insisto en que hay que tener mucho conocimiento de sí mismo, saber cuáles son las fortalezas teóricas, las fortalezas prácticas que tenemos y pues trabajar en función a ellas y mejorarlas. Vuelvo a insistir, la práctica va a hacer cada día que mejore esta técnica, como el viejo proverbio popular que dice que la práctica hace el maestro. Acá es fundamental. Entonces, ¿por qué es importante una entrevista? Bueno, porque la entrevista pues se obtiene mayor información que en otras áreas. Recuerden que en la entrevista es el único instrumento que nos permite pues tener frente a frente a la persona que estamos evaluando. ¿Qué pasa? Los teóricos de la comunicación hablan de que nosotros nos comunicamos un 93%, algunos dicen un poco menos, otros dicen más, pero se dice que un 90-93% de nuestra comunicación la hacemos de forma inconsciente y que solo un 7% lo hacemos de forma verbal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no es lo que dice, sino cómo lo dice. Y ver esa comunicación inconsciente, la vemos, el que sería el lenguaje no verbal, nosotros lo podemos observar en los gestos, en las actitudes, en el comportamiento, y eso lo va a permitir es la entrevista. En un test, evidentemente, no vamos a poder tener la oportunidad de verificar todos esos gestos no verbales que va a tener el individuo. Entonces, una cosa que es fundamental, yo aprovecho pues siempre trato de recomendárselo a mis alumnos, es investigar y estudiar lo que es el fenómeno de la comunicación y sobre todo el lenguaje no verbal. Hay incluso series de televisión, programas de televisión, documentales que nos permiten a nosotros tener más información sobre cuando una persona nos está mintiendo o cuando una persona pues está diciendo la verdad. Y esto es fundamental en lo que es el proceso de la entrevista, saber conocer el lenguaje corporal, porque nos va a permitir a nosotros evaluar y tener al final pues hacer una mejor valoración de ese proceso, lo que quiere decir que pues vamos a poder realizar un mejor trabajo. Cuando hacemos una pregunta, lo que algunos llaman pues la pregunta poderosa, hacemos una pregunta que genere impacto, que genere un impacto emocional en el entrevistado, vamos a poder captar esa reacción y entonces allí vamos a poder tener mayores elementos que nos van a permitir a nosotros pues tener una mejor valoración de eso. Entonces es fundamental, pues aprovecho hacerte la invitación de que pues te familiarices o te documentes o que puedas investigar acerca pues del lenguaje corporal, porque sin duda alguna va a ser una herramienta poderosísima y que va a hacer que tu trabajo sea cada día mucho mejor. Y vuelvo a insistir, la primera vez que lo hagas puedes sentir nervios, puedes estar ansioso, quizás un poco de temor, es normal que lo sientas, pero en la medida en que vayas haciendo tu trabajo, cada día lo vas a ir haciendo mucho mejor.
Entonces, ¿qué debemos evitar en una entrevista? En una entrevista debemos evitar las tácticas para presionar, primero porque son ilegales, la mayoría de las legislaciones pues las prohíbe, y desde el ámbito forense no debemos, desde el ámbito psicológico no debemos caer nosotros en técnicas para presionar a una persona para obtener una determinada respuesta. ¿Por qué? Porque vamos a generar que vamos a disminuir la autoestima del entrevistado, vamos a generar confesiones falsas, incluso una resistencia, la persona va a estar resistente a la defensiva ante el proceso de entrevista, de la investigación. Entonces, ¿qué va a hacer eso? Vamos a generar pues un rechazo de parte del entrevistado y vamos a perder la oportunidad de obtener mayor información y nuestro trabajo, por ende, no va a tener el mejor resultado o el resultado esperado. Entonces, no es fácil realizar una entrevista. Hay que aprender a manejar nuestros miedos, nuestras debilidades, convertirlas en fortaleza. Hay que generar pues un trato armonioso, en confianza con la persona, el rapport, ojo, con el mucho cuidado de caer en el juego de algunos que sí son especialistas, como por ejemplo los psicópatas, a que acostumbro pues a llamar mucho los encantadores, pues tienen un encanto superficial, envuelven a las personas y terminamos cayendo en el terreno que ellos quieren. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando decimos empatía y rapport. Sin embargo, pues tampoco hay que ser un robot con ellos y que la persona no sienta que hay una conexión emocional o hay un feedback. Hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, bueno, entonces, ¿esto qué nos queda? Pues descubrir tu ecuación personal, tu propio estilo, desarrollarlo, perfeccionarlo cada día más. Hay muchas teorías, muchos investigadores pues que se han dedicado a hablar sobre la entrevista, los tipos de entrevista, las cualidades que puede tener un entrevistador. Vamos a hablar de 3 tipos de entrevistas que son las más comunes y las que más se utilizan. Y que pueden servirte pues para que tú puedas aprender a desarrollar o puedas ir evaluando cuáles son los aspectos y el tipo de entrevista pues que se adapta más a tu estilo personal, a tu ecuación personal. Inicialmente hablamos de un tipo de entrevista libre o abierta, de acuerdo o según la bibliografía que puedas revisar, que puedas analizar, vas a conseguir el término entrevista libre o entrevista abierta. No vamos a profundizar en las definiciones de estos términos. Sin embargo, pues te decimos que la entrevista abierta, el entrevistador desarrolla una estructura libre, habla libremente, no hay un modelo, una estructura estandarizada por el cual el entrevistador se va a regir. Simplemente utiliza una introducción que va a depender siempre del criterio personal del entrevistador y luego pues hace preguntas libres donde el entrevistado puede hablar libremente y pues allí él desarrolla pues habilidades para captar, copiar, algunos pues copian, pueden otras tener de acuerdo al espacio donde estén y así el entrevistado lo permite también y las condiciones se dan, puedes grabar la información, la entrevista, pero en la entrevista pues lo que hay que destacar de la entrevista libre es que el entrevistador no sigue un guión y el entrevistado en este caso pues habla libremente. Otro modelo de entrevista es la entrevista dirigida o cerrada, donde el entrevistado, a diferencia de la abierta, acá sí sigue un patrón, un esquema estandarizado, un protocolo y las preguntas generalmente son preguntas más cerradas, donde las respuestas son cortas y es de forma más directiva. Vuelvo a insistir, usted va a decidir cuál es el modelo que vas a utilizar, en el que te sientas más cómodo, el que se adapte más a ti y donde tengas pues mucha mayor fortaleza. Entonces, en la cerrada pues hay un control, un esquema, una estandarización que utiliza el entrevistador para eso. Uno de los modelos o de los tipos de entrevista, por ejemplo, en el cual yo en lo personal me siento más cómodo y que es se puede sacar mucho más provecho o mejor provecho a ese instrumento, pues es la entrevista mixta, que allí existen unas reglas, hay un protocolo, sin embargo esas preguntas no están estructuradas ni están enmarcadas en una secuencia lineal. No, el entrevistador tiene una guía de preguntas, una guía de temas, el cual quiere conversar, pero también le permite al entrevistado pues hablar libremente y que él como entrevistador pues puede hacer pues uso de la espontaneidad y puede pues saltarse el orden
y permitir hablar siempre y cuando pues la entrevista así él lo considere, o algún tema que se dice, se habla en el momento que no está, no está en la estructura de las preguntas, pues entonces él sigue ahondando en ese tema.